¿Sabías que existe un antiguo libro que habla de ángeles caídos, gigantes, el diluvio y el fin del mundo, pero que no está en la Biblia? Se trata del enigmático Libro de Enoc, un texto misterioso que ha generado controversia durante siglos entre teólogos, historiadores y creyentes. ¿Qué secretos oculta este libro y por qué fue excluido de las Escrituras Sagradas? En este video te revelaré todo lo que necesitas saber. El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé. La Biblia menciona a Enoc como un hombre que caminó con Dios y que fue arrebatado sin conocer la muerte. Génesis 5:24 dice: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios». Pero, ¿qué vio Enoc en su ascenso celestial? ¿Qué revelaciones le fueron dadas? El libro de Enoc afirma ser el testimonio de sus visiones y profecías sobre el origen del mundo, la caída de los ángeles, la historia de la humanidad y su destino final. Este libro se divide en 5 secciones: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de la astronomía, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada parte ofrece una perspectiva distinta, pero todas comparten un mensaje apocalíptico que anuncia el juicio de los impíos y la salvación de los justos. En sus páginas se narran eventos fascinantes como la rebelión de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra, se unió con mujeres humanas y engendró a los Nefilim, gigantes de gran poder que corrompieron la creación. También relata cómo Dios envió el diluvio para erradicar a estos seres y cómo Noé y su familia fueron salvados en el arca. Además, el libro describe el funcionamiento del cielo, el movimiento de los astros y la profecía de la venida del Hijo del Hombre, quien traerá juicio y restauración. A pesar de que el libro de Enoc no forma parte de la Biblia, existen conexiones con algunos pasajes bíblicos. De hecho, el Nuevo Testamento parece hacer referencia directa a este escrito. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. Un ejemplo de esto se encuentra en la carta de Judas 1:14-15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras». Esta cita es prácticamente idéntica a un fragmento del libro de Enoc, lo que indica que al menos algunos escritores bíblicos estaban familiarizados con él. Pero entonces surge la gran pregunta: si el libro de Enoc era conocido en tiempos bíblicos, ¿por qué no se incluyó en la Biblia? ¿Fue censurado intencionalmente? La respuesta es más compleja de lo que parece. La razón principal es que el libro de Enoc es considerado apócrifo, es decir, no inspirado por Dios ni parte del canon bíblico. El canon es el conjunto de libros que las comunidades judía y cristiana reconocieron como sagrados y autoritativos. Su formación fue un proceso largo y complejo que llevó siglos, y durante ese tiempo se evaluaron muchos textos. Aunque el libro de Enoc fue valorado por algunos grupos, nunca fue aceptado oficialmente por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las iglesias cristianas. Existen varias razones para su exclusión. En primer lugar, el libro de Enoc no fue escrito por el patriarca Enoc, sino por múltiples autores anónimos que vivieron entre los siglos III a.C. y I a.C. Esto significa que se trata de un libro pseudepigráfico, es decir, que usa el nombre de un personaje famoso para darle más autoridad. En segundo lugar, contiene contradicciones con la Biblia tanto en historia como en teología. Por ejemplo,
sugiere que los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos como la astrología, la metalurgia y la magia, algo que contrasta con la idea bíblica de que la sabiduría proviene de Dios. En tercer lugar, el estilo literario del libro de Enoc es muy diferente al de la Biblia. Su lenguaje es simbólico, exagerado y a veces enigmático, más cercano a la mitología que a la revelación divina. Todo esto llevó a que se descartara de la Biblia y se le considerara un texto no inspirado. Sin embargo, a pesar de no formar parte del canon bíblico, el libro de Enoc sigue siendo objeto de fascinación. Sus relatos sobre ángeles rebeldes, gigantes y visiones proféticas han capturado la imaginación de generaciones. De hecho, algunas comunidades cristianas en Etiopía lo han preservado en su versión de la Biblia hasta el día de hoy. ¿Pero qué debemos hacer con este libro? ¿Deberíamos leerlo? La respuesta depende del enfoque. Si se estudia con una perspectiva histórica, puede aportar una visión interesante sobre el pensamiento de ciertas comunidades judías antes de Cristo. Sin embargo, no debemos confundirlo con la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que revela el plan divino para la humanidad y el único que nos muestra el camino de la salvación por medio de Jesucristo. Juan 3:16 nos recuerda esta verdad fundamental. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En conclusión, el libro de Enoc es una obra fascinante llena de relatos sorprendentes, pero no debemos basar nuestra fe en él. Su exclusión de la Biblia no fue una simple decisión arbitraria, sino el resultado de un cuidadoso discernimiento sobre qué textos reflejan la verdadera inspiración divina. Ahora que conoces la historia del libro de Enoc, ¿crees que debería estar en la Biblia o que fue correctamente excluido? Déjame tu opinión en los comentarios y si este tema te interesa, te recomiendo ver el próximo video donde exploramos otro misterio oculto en las Escrituras. Nos vemos en la siguiente revelación. Los gigantes y el fin del mundo son solo algunos de los misterios ocultos en el libro de Enoc, un texto que nos revela secretos impactantes sobre la historia de la humanidad y su destino final. Como mencionamos anteriormente, este libro describe visiones celestiales y profecías que han generado gran controversia en este punto del relato. Nos adentramos en una de las partes más impactantes de la obra, el relato de los vigilantes. Estos ángeles caídos que descendieron a la tierra y alteraron el curso de la humanidad. El libro de Enoc detalla cómo estos seres conocidos como los vigilantes abandonaron su lugar en el cielo para mezclarse con los humanos, específicamente con las mujeres de la tierra. Seducidos por su belleza, hicieron un pacto para descender juntos y cada uno tomó una esposa de su elección. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim, una raza de gigantes poderosos y violentos que sembraron el caos en la tierra. Pero los vigilantes no solo desobedecieron a Dios al unirse con las hijas de los hombres, sino que además revelaron conocimientos que la humanidad no debía poseer. Enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la fabricación de armas, la metalurgia, la hechicería, la astrología, la adivinación y muchos otros secretos cósmicos que transformaron radicalmente la sociedad humana. El líder de los vigilantes era Semiasa, quien convenció a sus compañeros de que debían hacer un juramento y comprometerse en esta rebelión contra Dios, según el libro de Enoc. Un total de 200 ángeles participaron en este pacto y descendieron al monte Hermón. Desde allí comenzaron su enseñanza corrupta y la humanidad cayó en una espiral de maldad y violencia, los Nefilim, que nacieron de esta unión.
eran gigantes de una fuerza y tamaño descomunal que aterrorizaban a los humanos y devoraban todo a su paso. Su hambre era insaciable y cuando los recursos se agotaron, comenzaron a devorar a los humanos e incluso entre ellos mismos, la tierra se llenó de sangre y desesperación. El clamor de la humanidad llegó hasta los cielos y Dios decidió intervenir enviando a sus arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel con la misión de restaurar el orden. Miguel debía encadenar a Semiasa y a sus seguidores arrojándolos a un abismo donde permanecerían hasta el juicio final. Gabriel debía sembrar discordia entre los Nefilim para que se destruyeran entre ellos en sangrientas batallas. Rafael tenía la tarea de castigar a Azazel, otro de los líderes de los vigilantes, quien había enseñado a los humanos la guerra y la fabricación de armas. Debía ser atado y enterrado en un desierto cubierto de rocas y tinieblas hasta el día del juicio. Uriel, por su parte, fue enviado a advertir a Noé sobre la inminente catástrofe y a instruirlo en la construcción del arca para que él, su familia y los animales fueran salvados del diluvio. Así se cumplió el plan divino. Los vigilantes fueron aprisionados, los Nefilim fueron exterminados y la humanidad fue purificada por medio del diluvio universal. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes destinados a repoblar la tierra según el designio de Dios. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que, aunque los cuerpos de los Nefilim y fueron destruidos sus espíritus, no encontraron descanso y vagaron por la tierra como demonios, atormentando y tentando a los humanos por generaciones. El relato no termina allí. El libro de Enoc también menciona que en los últimos tiempos estos espíritus malignos tendrán una mayor influencia en la humanidad y que los vigilantes serán liberados de su prisión para enfrentar su juicio final. El castigo de estos ángeles caídos será severo y su destino será el fuego eterno. Este aspecto del libro de Enoc ha generado muchas interpretaciones. Algunos creen que estos eventos están relacionados con las profecías del Apocalipsis en la Biblia y que los Nefilim podrían tener un papel en el fin de los tiempos, a lo largo de los siglos. El libro de Enoc ha sido objeto de estudio, debate y misterio. Su exclusión de la Biblia ha llevado a muchas teorías y cuestionamientos. Algunos creen que contiene verdades ocultas, que ciertas autoridades religiosas no querían que se conocieran. Otros lo consideran una obra mitológica que, aunque fascinante, no tiene valor teológico. Sin embargo, es innegable que sus relatos han influenciado diversas tradiciones religiosas y que continúan despertando la curiosidad de aquellos que buscan comprender más sobre los orígenes de la humanidad, los ángeles caídos y el destino final del mundo. El libro de Enoc nos deja muchas preguntas abiertas. ¿Realmente existieron los vigilantes y los Nefilim? ¿Qué tan fiel es este relato a la verdad? ¿Es posible que estos ángeles caídos sigan teniendo influencia en nuestro mundo hoy en día? Independientemente de las respuestas, este antiguo texto sigue siendo una fuente inagotable de misterio y fascinación. La relación entre los vigilantes, los Nefilim y los ángeles caídos mencionados en la Biblia ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos sostienen que son los mismos, mientras que otros creen que son entidades diferentes. La Biblia habla de una rebelión de ángeles liderada por Lucifer, un querubín protector que en su orgullo quiso ser igual a Dios y fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles. Estos ángeles caídos se convirtieron en Satanás y sus demonios enemigos de Dios y de la humanidad. Su misión es engañar, tentar y destruir todo lo que Dios creó. Algunos estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilim forman parte de estos ángeles caídos y que su rebelión
ocurrió antes o poco después de la creación del hombre. Otros creen que los vigilantes son un grupo separado y que su caída ocurrió más tarde en los días de Enoc y Noé. Lo cierto es que tanto los vigilantes como los ángeles caídos desobedecieron a Dios, se corrompieron por el pecado y serán juzgados y condenados en el día final. El libro de Enoc continúa con la segunda sección llamada el libro de las parábolas. Esta parte no se encontró entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que sugiere que fue escrita más tarde, quizás en el siglo I antes de Cristo, o incluso en el siglo I después de Cristo. El libro de las parábolas contiene 3 relatos que describen el destino de los ángeles caídos, los justos, los impíos y el Mesías con su reino. La primera parábola es la del juicio de los reyes y los poderosos en ella. Enoc narra cómo fue llevado al cielo por 2 ángeles y contempló el trono de Dios, vio a los ángeles rebeldes que habían seguido a Satanás y corrompido a la humanidad antes del diluvio. Estos vigilantes o grigori se habían enamorado de las hijas de los hombres, engendrando a los nefilim, quienes llenaron la tierra de violencia y pecado por su desobediencia. Dios los castigó, encadenándolos en el abismo y exterminó a sus hijos con el diluvio. Enoc también menciona que en el día del juicio Dios castigará a los reyes y poderosos que han oprimido a los débiles y seguido el camino de los ángeles caídos, advirtiendo que solo los justos se salvarán. La segunda parábola es la de los elegidos y los santos en ella. Enoc revela la identidad y misión del Mesías, a quien llama el Hijo del Hombre, el ungido, el elegido y el justo. Enoc afirma que este ser es el Hijo de Dios, que existía antes de la creación del mundo, pero que permanece oculto hasta el momento de su manifestación. Dice que vendrá con las nubes del cielo, acompañado por miles de ángeles, se sentará en el trono de Dios y juzgará a vivos y muertos, condenando a los impíos y blasfemos al fuego eterno, donde sufrirán tormento sin fin. En cambio, el Hijo del Hombre bendecirá a los elegidos y santos, llevándolos a la morada de la luz, donde disfrutarán de la gloria y felicidad eterna. La tercera parábola es la de la morada de los santos y el reino del justo. Aquí Enoc describe la nueva creación que Dios hará después del juicio y cómo será el reino del Mesías, según Enoc. Dios renovará los cielos y la tierra, eliminando toda maldad y sufrimiento, creará una ciudad santa, la Jerusalén celestial, donde habitará el Hijo del Hombre con sus elegidos y santos. Esta ciudad estará hecha de oro, plata y piedras preciosas, y tendrá 12 puertas con los nombres de las tribus de Israel. En su centro habrá un templo donde se adorará a Dios y al Hijo del Hombre. Allí habrá un altar de fuego donde se ofrecerán sacrificios de alabanza y gratitud. Un río de agua viva fluirá desde el trono de Dios y del Hijo del Hombre, regando el árbol de la vida que dará 12 frutos, uno por cada mes. En esta ciudad no habrá noche, sol, luna ni estrellas, porque la luz de Dios y del Hijo del Hombre iluminará todo. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni guerra, ni odio, ni violencia, solo paz, amor y alegría. Estas son las 3 parábolas que conforman el libro de las parábolas, una sección del libro de Enoc que anticipa muchas ideas e imágenes que aparecen en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Como ves, se trata de un texto fascinante que nos ofrece una visión detallada del juicio final y el reino de Dios. ¿Qué te parece? ¿Este tema te resulta interesante? Aún nos quedan 3 secciones por explorar y la siguiente es particularmente impactante, así que continuemos. Según la Biblia, Enoc vivió 365 años.
Tuvo hijos y nietos, entre ellos Matusalén, el hombre más longevo de la historia. Sin embargo, el libro de Enoc nos cuenta mucho más sobre su vida y sus experiencias, revelando que fue testigo de visiones extraordinarias y recibió mensajes divinos sobre el pasado, el presente y el futuro. El tercer libro que forma parte del libro de Enoc se llama el libro de las visiones astronómicas. En el libro de las visiones astronómicas, Enoc relata sus viajes por el cielo, donde contempló las maravillas de la creación, los movimientos de los astros, los ciclos del tiempo y las leyes que rigen el universo. También describe a los ángeles que custodian las puertas del cielo, a los tronos de Dios y de los seres celestiales, y los juicios que se preparan para los pecadores y los rebeldes. Todo esto lo vio con sus propios ojos y lo escribió para que nosotros lo conociéramos. Pero ¿cómo llegó Enoc al cielo? ¿Qué lo motivó a emprender este viaje? ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que presenció según el libro de Enoc? El motivo de su ascensión fue el designio de Dios, quien envió al ángel Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios, para guiarlo y mostrarle los secretos celestiales. Uriel era el guardián del mundo y el revelador de la sabiduría divina. Fue él quien instruyó a Enoc sobre el funcionamiento del cielo y la tierra, y le explicó el significado de las visiones que recibiría. Enoc comenzó su travesía celestial desde el oriente, donde vio el lugar por el que el sol emerge cada mañana. Allí se alzaba una inmensa puerta resguardada por 4 ángeles, encargados de abrirla y cerrarla. Según el tiempo establecido por Dios, observó que el sol variaba en tamaño y brillo de acuerdo con las estaciones, y que estaba rodeado por 6 alas de fuego también. Notó que el sol seguía un recorrido fijo a través del cielo, dividido en 12 partes correspondientes a los meses del año. Cada mes tenía 30 días, y cada día constaba de 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Este era el calendario que Dios le reveló a Enoc, distinto al que seguían los hombres en la tierra. Tras maravillarse con el nacimiento del sol, continuó su viaje hacia el sur, donde presenció el lugar donde el sol se oculta al final del día. Allí se erguía otra puerta similar a la del oriente, igualmente custodiada por 4 ángeles. Enoc notó que el sol descendía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes, formando espectaculares colores. También vio que el sol tenía un rostro que miraba hacia la tierra con compasión y que derramaba lágrimas por los pecados de la humanidad. Después de contemplar el ocaso, Enoc prosiguió su travesía hacia el occidente, donde se encontraba el límite entre el cielo y la tierra. Allí divisó un vasto abismo de aguas que separaba el mundo superior del inferior, lleno de fuego y viento. Vio un majestuoso arco iris que se alzaba sobre el abismo, el mismo que representaba la alianza de Dios con la humanidad. Tras el diluvio, también descubrió un sombrío lugar de tinieblas en las profundidades del abismo, donde estaban confinados los ángeles caídos que se habían rebelado contra Dios y habían engendrado a los Nefilim. Estos ángeles, conocidos como vigilantes, aguardaban el juicio final, cuando serían lanzados al lago de fuego. Finalmente Enoc llegó al extremo norte, donde se encontraba el trono de Dios. Allí se erigía un imponente palacio de cristal envuelto en fuego y relámpagos, donde ángeles innumerables alababan al Creador. En el centro del palacio resplandecía un trono de gloria, sobre el cual estaba sentado el Señor, vestido de blanco con una corona de oro. Su rostro era tan resplandeciente que Enoc no podía mirarlo, y su voz resonaba como un trueno a su derecha. Estaba el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, quien tenía la apariencia de un hombre, pero con ojos de fuego y cabellos como la nieve. A su izquierda se encontraba el arcángel Miguel, príncipe de los
ejércitos celestiales, sosteniendo una espada de fuego en su mano. Enoc se postró ante el trono de Dios con reverencia y temor, y el Señor le habló declarando que Él era el creador de todas las cosas y que tenía un propósito para la humanidad. Le reveló que había enviado a su Hijo para redimir a los hombres de sus pecados y que pronto volvería para juzgar a vivos y muertos. Le aseguró que los justos heredarían la vida eterna, mientras que los impíos serían arrojados al castigo. Eterno le expresó su amor por la humanidad y su deseo de que todos se arrepintieran y volvieran a Él. Finalmente, le ordenó escribir todo lo que había visto y oído para transmitirlo a sus descendientes y a las generaciones futuras. Así concluyó el viaje de Enoc por el cielo, y así fue como escribió el libro de las visiones astronómicas, una obra de profunda revelación que nos muestra la grandeza de Dios, la majestuosidad de su creación y el destino final de la humanidad. Pero la historia de Enoc no termina aquí. Aún nos quedan más enseñanzas por descubrir. La cuarta sección del libro de Enoc se titula El libro de los sueños. En este, Enoc relata dos sueños proféticos en los que contempla el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Estos sueños están llenos de simbolismos e imágenes impactantes. En ellos aparecen animales que representan reyes y naciones ángeles que custodian los reinos celestiales e infernales, y un gran juicio final que determinará el destino de justos y pecadores. ¿Quieres conocer más sobre estos sueños? ¿Quieres descubrir sus significados y su relación con las profecías bíblicas? Entonces, sigamos adelante y exploremos el libro de los sueños de Enoc el Pri. El primer sueño que Enoc tuvo reveló la historia de la humanidad desde su origen hasta el diluvio. En este sueño, Enoc vio surgir del mar una gran vaca blanca que dio a luz a un becerro. Este becerro era Adán, el primer hombre. Con el tiempo este becerro tuvo descendencia, y entre ellos hubo uno distinto, pues tenía una estrella en la frente. Ese era Enoc, el elegido de Dios. Enoc observó cómo los becerros se multiplicaban y se esparcían por la tierra, pero también cómo algunos de ellos se corrompían y se rebelaban contra Dios. Estos eran los hijos de Caín, el asesino de su hermano Abel. Luego, Enoc vio cómo esos becerros malvados se mezclaban con hembras de otras especies, que en realidad eran los ángeles caídos que se habían unido con las hijas de los hombres. De esta unión surgieron los gigantes, seres de gran poder y violencia que oprimían y devoraban a los demás. Enoc contempló la ira de Dios ante tanta maldad, tanto en los hombres como en los ángeles caídos, y vio cómo el Creador decidió enviar un gran diluvio para acabar con ellos. Solo Noé y su familia, los únicos justos que quedaban, fueron salvados. En el sueño de Enoc, Noé estaba representado por una oveja blanca que surgió de la vaca y que construyó una nave para refugiarse con los demás animales. Esta visión era una alegoría de la historia de la humanidad desde el Génesis hasta el diluvio, confirmando lo que la Biblia narra en sus primeros capítulos. Enoc entendió que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, pero también vio cómo el pecado lo alejó de su Creador. Sin embargo, también fue testigo de la misericordia de Dios al ofrecer una oportunidad de redención a través de Noé y su arca. Pero este no fue el único sueño que tuvo Enoc. El segundo fue aún más impactante, pues en él contempló el futuro de la humanidad hasta el fin de los tiempos. En sus visiones, los acontecimientos históricos se representaban mediante animales, colores y números con significados simbólicos.
Primero, vio la descendencia de Noé y la división de la tierra entre sus hijos. Observó cómo la oveja blanca, Noé, dio origen a 3 ovejas más, que eran Sem, Cam y Jafet. Estas ovejas se multiplicaron y ocuparon distintas regiones del mundo. Una parte era blanca, otra negra y otra roja, simbolizando Asia, África y Europa, respectivamente. Luego, Enoc vio la rebelión de las ovejas blancas que habitaban en Asia. Estas intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios frustró sus planes, confundió sus lenguas y las dispersó por toda la tierra. Después, Enoc contempló la historia de Israel y sus reyes. Dios escogió a una oveja blanca entre todas las demás, Abraham, el padre de la fe. Le prometió que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán como herencia. De Abraham nacieron Isaac y Jacob, y de Jacob surgieron los 12 patriarcas que fundaron las 12 tribus de Israel. Enoc vio cómo los hijos de Jacob vendieron a su hermano José como esclavo a los egipcios, pero también cómo José se convirtió en gobernador y terminó salvando a su familia del hambre. Luego, vio cómo los israelitas prosperaban en Egipto hasta que fueron esclavizados por el faraón, representado como un elefante. Entonces, Dios levantó a Moisés, simbolizado por una oveja, para liberar a su pueblo y guiarlo hacia la tierra prometida. Enoc presenció cómo Dios entregó la ley y el tabernáculo a Moisés, pero también cómo los israelitas cayeron en la idolatría y la rebeldía. Como castigo, Dios permitió que fueran oprimidos, sufrieran plagas y guerras, e incluso fueran exiliados. Sin embargo, también los perdonó y los restauró en múltiples ocasiones. Enoc vio cómo Dios levantó jueces, profetas y reyes para gobernar a su pueblo. Algunos fueron fieles, otros no. Entre ellos destacó a David, representado como una oveja con cuernos, y a Salomón, que llevaba una gran corona. Esta visión era una alegoría del destino de Israel y coincidía con los relatos bíblicos de los libros de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. En ella, Enoc fue testigo de cómo Dios cumplió su promesa a Abraham y formó su pueblo elegido, pero también vio cómo ese pueblo pecó y se apartó de su Creador. Sin embargo, Dios nunca dejó de amarlos y siempre les mostró misericordia. Así llegamos a la última sección del libro de Enoc, la carta de Enoc. Esta es una de las partes más breves, pero también una de las más trascendentales. Está compuesta por 2 secciones, la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las semanas. En la epístola de Enoc, él advierte a sus descendientes sobre el juicio que vendrá sobre los impíos y les exhorta a seguir el camino de la justicia. Enoc explica que ha sido testigo de las obras de los ángeles caídos, quienes se unieron a las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes. Estas criaturas corrompieron la tierra con su violencia y maldad, por lo que Dios los castigó con el diluvio. Sin embargo, los espíritus de estos seres no desaparecieron, sino que quedaron vagando por el mundo, tentando y engañando a los hombres. En el Apocalipsis de las semanas, Enoc describe el transcurso de la historia en períodos simbólicos llamados semanas. Cada semana representa una etapa crucial en el destino de la humanidad. Enoc vio cómo en las primeras semanas la humanidad se alejaba de Dios y caía en pecado, pero también vio la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, quien traería justicia y redención. También presenció la lucha entre el bien y el mal, hasta el final de los tiempos, cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Enoc profetizó que los justos serían recompensados con la vida eterna, mientras que los impíos serían castigados por su iniquidad. El libro de Enoc
es una fuente de sabiduría y revelación que nos muestra la majestuosidad de Dios, la belleza de su creación y el destino de la humanidad. A través de sus visiones y sueños, Enoc fue testigo del pasado, el presente y el futuro, y dejó un mensaje de advertencia y esperanza para las generaciones venideras. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestro camino, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. Enoc advierte a sus hijos que no se dejen arrastrar por estos espíritus errantes, sino que permanezcan firmes en la ley que Dios les entregó a través de Moisés. Les asegura que el Creador recompensará a los justos con la vida eterna y condenará a los impíos al fuego eterno. Él mismo ha sido testigo de los misterios del cielo y del infierno, y ha escuchado la voz de Dios revelándole los secretos del principio y el final de los tiempos. Y aquí viene una parte crucial, pues veremos lo que Enoc contempló acerca del fin de la humanidad. En la segunda sección de su carta, conocida como el Apocalipsis de las Semanas, Enoc divide la historia en 10 periodos o semanas, cada una representando una etapa clave desde la creación hasta el juicio final. Enoc describe los eventos más relevantes de cada una, desde el diluvio y la Torre de Babel hasta el éxodo de Egipto, la construcción del templo, la llegada del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la persecución de los santos, la apostasía, el ascenso del anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y finalmente el establecimiento del reino de Dios. Enoc dice que él vive en la 7ª semana y que la 8ª será la de la justicia, cuando el Mesías gobernará sobre toda la tierra. La 9ª semana será la del juicio, cuando el anticristo se levantará contra Dios y sus elegidos, pero será derrotado por el Mesías, quien vendrá con sus ángeles y santos. La 10ª semana será el fin, cuando los cielos y la tierra serán transformados y los justos vivirán para siempre en la presencia de Dios, mientras que los impíos serán lanzados al lago de fuego. ¿No es impresionante esta visión de Enoc sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que ya se ha cumplido o que aún está por cumplirse? Hasta ahora hemos desglosado cada parte del libro de Enoc, pero surgen otras preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre este libro? ¿Es una escritura inspirada por Dios o una obra apócrifa y controvertida? La realidad es que el libro de Enoc no está incluido en el canon bíblico, es decir, en la lista de libros considerados sagrados y autoritativos. Sin embargo, la propia Biblia hace referencia a Enoc en varias ocasiones, lo que indica que al menos su mensaje fue reconocido en tiempos antiguos. Por ejemplo, en Judas 1:14-15 leemos: de estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con millares de sus santos, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad. Esta cita corresponde casi literalmente al libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Otro ejemplo se encuentra en Hebreos 11:5, donde se dice: por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este relato concuerda con el capítulo 12 del libro de Enoc, donde se describe cómo los ángeles lo llevaron a los cielos. Estos pasajes muestran que el libro de Enoc fue conocido por los escritores bíblicos y que contenía enseñanzas valiosas, aunque eso no significa que tenga la misma autoridad que las escrituras. De hecho, el libro de Enoc presenta contradicciones, mitos y elementos que no concuerdan con la Biblia, lo que podría llevar a confusión.
Por esta razón, su lectura debe ser cuidadosa y siempre comparada con la palabra de Dios. Por otro lado, el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, contiene visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y el reino de Dios, que guardan un notable parecido con las revelaciones de Enoc. Un ejemplo es Daniel 7, 13, 14, donde se describe: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Este pasaje es muy similar a lo que encontramos en el Vinocinto, libro de las parábolas de Enoc, capítulo 46, donde se dice: «Y vi a uno que tenía una cabeza de días, su cabellera era blanca como la lana, y junto a él había otro cuyo rostro era como el de un hombre, resplandeciente como el de los santos ángeles. Pregunté al ángel que estaba conmigo: ¿quién es este hijo del hombre y por qué está con el anciano de días? Y él me respondió: este es el Hijo del Hombre, quien posee justicia y revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido». Este paralelo entre Daniel y Enoc nos muestra que, aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, su contenido refleja muchas profecías que resuenan con las Escrituras. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿es el libro de Enoc una revelación auténtica o una obra que contiene verdades mezcladas con especulación? La respuesta dependerá del discernimiento de cada lector, aunque la advertencia es clara: toda enseñanza debe ser contrastada con la Biblia, que es la fuente infalible de la verdad. Lo ha elegido, y su suerte ha prevalecido sobre todos los hombres por la eternidad. Este Hijo del Hombre, a quien has visto, levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos, derribará a los fuertes de sus tronos y aflojará las riendas de los soberbios. Romperá los dientes de los pecadores y traerá justicia a la tierra. Estos pasajes muestran que tanto Daniel como Enoc tuvieron visiones similares sobre el Mesías, quien es llamado el Hijo del Hombre y que vendrá con las nubes del cielo para establecer el reino de Dios y juzgar a los impíos. Pero estas no son las únicas coincidencias entre el libro de Enoc y la Biblia. Existen muchos otros pasajes que podríamos mencionar, aunque eso no significa que el libro de Enoc tenga la misma autoridad divina ni que sea completamente compatible con la Escritura. Las diferencias entre ambos textos han llevado a que la mayoría de las iglesias cristianas rechacen el libro de Enoc. Una de las principales diferencias es su visión dualista del mundo, donde dos fuerzas opuestas luchan por el destino de la humanidad: el Señor de los Espíritus, el Dios verdadero, y el príncipe de los demonios, Satanás, el adversario de Dios. Según el libro de Enoc, Satanás fue el líder de los vigilantes, los ángeles caídos que se rebelaron y corrompieron a la humanidad. También se le conoce con otros nombres como Azel, Belial, Mastema y Semia, y se le atribuyen todo tipo de maldades y engaños. Se relata cómo una gran guerra se desató entre los ángeles fieles y los rebeldes, y cómo Dios envió a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para encadenar a los vigilantes y a los nefilim en el abismo, un lugar de tormento y oscuridad hasta el juicio final. Sin embargo, la Biblia presenta una visión diferente de Satanás y los ángeles caídos. No menciona su nombre como líder de los vigilantes, ni le atribuye los mismos títulos que el libro de Enoc. Tampoco se detallan su origen ni las razones exactas de su rebelión contra Dios. La Biblia solo nos dice que Satanás es el adversario, el padre de la mentira,
el acusador, el tentador, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel de luz, el león rugiente, el enemigo que siembra la cizaña y el que tiene el poder de la muerte. Todos estos títulos revelan su carácter maligno y su influencia sobre la humanidad. También se nos dice que Satanás tiene un ejército de ángeles caídos, conocidos como demonios, quienes lo sirven y buscan destruir la obra de Dios y engañar a los hombres. La Biblia describe la batalla espiritual entre los ángeles de Dios y los de Satanás y deja claro que Dios ha dado autoridad a los creyentes para resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Además, profetiza que el destino final de Satanás y sus ángeles será el lago de fuego, donde serán arrojados para siempre después del juicio de Dios. Estas diferencias son razones de peso, por las cuales el libro de Enoc no se encuentra en el canon bíblico y por las que es importante ser prudente al estudiarlo. No estamos diciendo que el libro de Enoc sea completamente falso o sin valor. De hecho, contiene aspectos históricos y proféticos interesantes que pueden aportar conocimientos sobre el pensamiento de ciertas comunidades judías en la antigüedad. Sin embargo, su lectura debe hacerse con discernimiento, siempre comparándolo con la Biblia, que es la única palabra infalible de Dios. La Escritura nos ha sido dada para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida. La Biblia es la espada del Espíritu, la lámpara a nuestros pies, el pan de vida que alimenta nuestras almas y la verdad que nos hace libres. Es el libro que debemos leer, meditar, memorizar, obedecer y compartir, porque en él encontramos la revelación del amor y la voluntad de Dios para nosotros y la preparación para el día en que lo veremos cara a cara. Esta es mi conclusión y reflexión personal sobre el libro de Enoc. Espero que este video haya sido de bendición y te haya ayudado a aprender más sobre este tema tan interesante y a la vez controvertido. Si tienes alguna opinión o reflexión, te invito a compartirla en los comentarios para que podamos dialogar y enriquecernos mutuamente. Recuerda que el propósito de este video no es ofender ni atacar a nadie, sino edificar y traer información valiosa. Por ello, te pido que seas respetuoso en tus comentarios y evites palabras ofensivas o agresivas. Todos buscamos la verdad y el bien, y aunque podamos tener diferencias, debemos tratarnos con amor y respeto. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta la próxima. Amén.